Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí, como todos los martes, para compartir una enseñanza, para compartir acerca del ministerio de la intercesión. Así que, pues bueno, estamos comenzando la clase del día de hoy y queremos invitarte a que si te conectas, pues te quedes aquí con nosotros y nos acompañes a estar escuchando y estar aprendiendo. Busca una Biblia, busca un lápiz por ahí, todo lo que se necesite para que tú puedas estar tomando apuntes y llevando a cabo todo lo necesario para que podamos aprender todos juntos acerca de esto. Hemos estado hablando muy particularmente acerca de Jesús y vamos a seguir haciéndolo. Ahora vamos a hablar específicamente acerca de lo que Jesús hace sentado a la diestra de Dios, que es estar intercediendo por nosotros, que sabemos que Él murió, Él resucitó y ahora Él ascendió a los cielos y ahora Él se encuentra ahí a la diestra del Padre, Él está ahí, Él está en ese lugar. La Escritura nos enseña esto. ¿Qué es lo que Él está haciendo ahí y qué es lo que hace en favor de nosotros? Es algo de lo que vamos a aprender el día de hoy. Es por eso que esta clase la hemos titulado en los lugares celestiales. Cristo está en los lugares celestiales, pero también Cristo nos ha hecho ir juntamente con Él o nos ha puesto juntamente con Él en los lugares celestiales, con el Padre. Todo esto gracias a Cristo Jesús y a la labor que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que te invito a que pongas atención y dispongamos nuestro corazón para aprender acerca de estos temas que son muy, muy interesantes. ¿Qué te parece si oramos? Esperamos que más personas se vayan conectando, pero pues bueno, ellos pueden ver la clase otra vez, ¿no? Empezarla desde cero. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu fidelidad, porque nos has salvado, has tomado nuestras maldades, nuestras culpas y las arrojaste al fondo del mar y ahora nos has presentado justos y limpios delante del Padre. Ahora, Señor, te pedimos que sigas operando la transformación en nuestra vida hasta que podamos venir todos juntos al conocimiento de Cristo. Señor, ten piedad de nosotros, abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos para que podamos venir al conocimiento de Cristo y para que podamos ser llenos de Él. Es nuestro deseo y es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bienvenidos a los que se han conectado y están aquí con nosotros. Bienvenidos. Insisto, vamos a estar hablando acerca de los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que sabemos que Jesús es el intercesor perfecto, el máximo ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo de todo el Nuevo Testamento, de toda la Escritura, es Jesús. Y bueno, este intercesor murió, resucitó, fue a los cielos con el Padre y ahora Él ha tomado su lugar a la diestra del Padre y de la majestad de Dios en los cielos. Él está ahí. Y hay muchas cosas muy interesantes que vamos a hablar acerca de su ascensión y ahora donde Él está sentado. Así que de lleno vamos a entrar con algunos textos. Vamos a Hechos capítulo 1 versículos 9 y 10. Hechos capítulo 1 versículos 9 y 10 dice así la Escritura. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Es decir, Jesús resucitó y después de la resurrección de Cristo, el Señor Jesús pasó 40 días con sus discípulos, pasó 40 días entre la gente apareciendo a muchas personas y la gente veía al Cristo resucitado, al Cristo lleno de gloria. Y después de estos 40 días llegó un momento en el que el Señor Jesús tenía que ascender, tenía que ir al Padre. Así que esta escena que acabamos de leer en Hechos capítulo 1 estaba sucediendo en ese momento. Una vez que Jesús terminó de hablar, viéndolos a ellos, el Señor Jesús fue alzado y al ser alzado fue tomado entre las nubes, en las nubes fue subiendo a los cielos y entre las nubes desapareció. Y mientras los discípulos veían hacia arriba y decían, ¿qué es esto? ¿A dónde va? Aparecieron unos ángeles con ellos. Mira, también Daniel capítulo 7 versículos 13 al 14 dice así la Escritura. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Fíjate, Daniel estaba viendo justamente esa escena de Hechos. Él estaba viendo que al Hijo del Hombre era alzado entre las nubes y él lo veía llegando a los cielos entre las nubes. Y veo que no solamente fue alzado, no solamente él fue levantado, sino que él fue llevado hasta el anciano de días, que es Dios. Y cuando él es llevado al Señor, cuando es presentado delante del Señor, dice la Escritura que a él le fue entregada la gloria y el dominio, con un propósito para que todos los pueblos y todas las lenguas y todas las naciones le sirvieran o se rindieran delante de él. En Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33, dice así la Escritura, Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado fue por la diestra de Dios. El Señor Jesucristo fue exaltado por la diestra de Dios. El Salmo capítulo 2, versículo 6, Salmo capítulo 2, versículo 6, está hablando el Señor acerca de Jesucristo y dice, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor tomó a su rey y lo puso en ese lugar. También está Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21. Recuerden que es un estudio, es una clase, así que hay que estar tomando apuntes porque, bueno, hoy vamos a ver muchísimos textos y no puedo detenerme que los busquemos, pero podemos anotarlos. En Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21 dice, la cual operó en Cristo, está hablando acerca del poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo. Y este poder que era de Dios y operó en Cristo, operó para resucitarle de los muertos y sentarle a su diestra en los lugares celestiales. Aquí está, el poder de Dios operó en Cristo para levantar a Cristo de entre los muertos, pero no solamente para levantarlo entre los muertos, sino para llevarlo a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Es decir, el Señor Jesucristo, gracias al poder de Dios que operó en Cristo, le tomó y le llevó hasta la diestra del Padre. Y no solamente le llevó hasta la diestra del Padre, sino que lo puso en un lugar de honor para que todas las naciones, todos los principados y todas las autoridades y todos los poderíos pudieran rendirse delante del Señor. Esto es muy interesante. Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Es muy interesante. Todos estos textos están confirmando el hecho de la ascensión de Cristo. Que no solamente Cristo resucitó, sino que cuando Él resucitó, Él subió al Padre. Mira, hay una diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de otros personajes en la Biblia. Por ejemplo, Lázaro o por ejemplo la hija de Jairo. Jesús resucitó a muchos personajes durante su ministerio, pero todos ellos, a lo largo de su vida humana, ellos tuvieron que volver a morir y encontrarse con la muerte y esperar la venida del Señor Jesucristo. La diferencia de ellos con Jesús es que el Señor Jesús resucitó y no resucitó para volver a quedarse en esta tierra, sino que Él resucitó para ir a la diestra del Padre. Este es el propósito de leer todos estos textos, que tú y yo podamos entender, que tú y yo podamos tener claro que el Señor Jesús no se quedó aquí en la tierra y no volvió a morir, sino que Él fue a la diestra, él subió al Padre, y al subir al Padre, Él fue puesto en un lugar de honor a la diestra del Padre, y le fue entregado toda gloria, todo dominio, todo poderío y toda autoridad le fueron entregadas a Jesucristo. Así que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios lo puso en alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Definitivamente el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre. No tiene igual el nombre de Jesús. El nombre de Yeshua no tiene igual, no tiene comparativo. Y es en el nombre de Jesús en el cual nosotros somos salvos. Y es en su nombre que tú y yo hemos recibido un nombre. Es en su nombre que toman nombre todas las familias de la tierra. Y esto es increíble con respecto a la posición de Jesús, porque Él se levantó de entre los muertos y Él fue a la diestra del Padre y Él estuvo ahí para sentarse en el lugar de honor. Así que Él es
un intercesor, Él no solamente fue un intercesor al morir, que ya hemos estado hablando de todo esto, no solamente fue un intercesor en su vida aquí en la tierra, no solamente fue un intercesor en su resurrección, Él no solamente fue un intercesor en su ascensión, sino que Él sigue siendo un intercesor al estar a la diestra del Padre. Es decir, Jesús, el cual fue totalmente hombre y totalmente Dios, Él fue llevado a la diestra del Padre en una nube. Él es un hombre y como hombre Él es nuestro intercesor. Él regresó a la gloria que Él había conocido desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdas ese texto en Juan donde el Señor Jesús está orando y dice, Padre, que la gloria que tú me diste, la gloria que tú preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesús regresó a esa gloria que el Padre había preparado para Él desde antes de la fundación del mundo? Pero ahora Él estaba regresando con un cuerpo humano. Él ya no estaba regresando con un cuerpo meramente o netamente divino, sino que ahora Él iba expresando o representando a la humanidad en ese lugar, en esa posición de honor. Hace 8 días hablábamos precisamente de la labor de Jesús como sacerdote. Hablábamos precisamente de la labor de Jesús como el gran sumo sacerdote del cual Hebreos nos está hablando. Así que es muy interesante esta posición en Jesús, porque el Señor Jesús ahora Él nos representa delante del Padre. Él está en la diestra del Padre, no solamente como ese ser divino que era el Verbo y que era Dios y que estaba con Dios, sino que ahora Él ha regresado a la diestra del Padre en su cuerpo físico, con sus dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y ahora Él está intercediendo ahí a la diestra del Padre como ese gran sumo sacerdote en favor nuestro y en representación de nosotros, los hombres. El Señor Jesús está en ese lugar y Él está en esa posición de honor. Así que el hecho de que el Señor Jesús fue un humano y que como humano subió a la presencia del Padre tiene implicaciones enormes para nosotros, porque nosotros tenemos un intercesor, tenemos un gran sumo sacerdote que nos conoce y, como dice el autor de Hebreos, que se compadece de nosotros porque Él experimentó lo mismo que nosotros. Él se ha presentado a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, que Él sigue intercediendo por ti y por mí. Así que si llegamos a leer Apocalipsis en el capítulo 5, si nos acercamos ahí a Apocalipsis capítulo 5, ahí tenemos un clamor muy claro de cómo estos seres que son celestiales entienden el papel o entienden la labor de redención que el Señor Jesús ejecutó en favor nuestro, en favor de pueblos, lenguas, tribus y naciones. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, dice, y estos seres cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre tú nos has redimido para Dios, o tú has redimido para Dios a todo linaje, a lenguas, pueblos y naciones. Yo siempre he dicho, y disculpen que lo diga, pero Reina Valera 60 la Reina Valera tiene un error aquí garrafal, porque en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, la Reina Valera sugiere que los que están cantando son seres redimidos que le están cantando al Señor por su redención. Pero la realidad es que estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes no son seres humanos como tú y como yo que necesitaban redención, son una representación de una cuestión celestial. Pero lo que sí están haciendo ellos, y lo puedes leer en cualquier otra versión, lo que ellos sí están haciendo es que están orando al Señor, están alabando al Señor con un cántico nuevo, y ellos están diciendo que el Señor es digno de tomar el rollo, y el Señor es digno de desatar sus sellos, porque Él con su sangre redimió a pueblos de todo linaje, lenguas y naciones para el Señor. Él logró esta redención para con el Señor. Y quiero detenerme un poco aquí porque hace 15 días hablábamos de esta escena particularmente, de la escena del Señor Jesús apareciendo. ¿Te acuerdas que mencionábamos a este Juan llorando y temblando y diciendo, no es posible que no haya nadie digno ni en el cielo ni en la tierra, no es posible que nadie pueda tomar este rollo, porque en un cierto sentido Juan entendía que su esperanza estaba en quién podía tomar ese rollo. Pero después viene uno de estos ancianos y tiene que tomar a Juan del hombro y le dice, Juan, tranquilo, si hay alguien que fue digno, si se hizo una búsqueda y no hubo nadie en el cielo ni en la tierra, pero Jesús aparece en escena. Y lo increíble es que estos seres le pintan a Jesús y le dicen, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, le pintan a este león como rey y le pintan a esta raíz de David como un descendiente del linaje de la corona de David.
Pero la realidad es que cuando todo el mundo esperaba que los tambores sonaran y entonces Jesús apareciera con una corona y fuerte y poderoso y tomara ese rollo, veíamos que la realidad es que no estaba apareciendo un Jesús entronado o un Jesús todopoderoso, sino que al contrario, en escena estaba apareciendo un cordero inmolado. Estaba apareciendo un cordero que, como hemos mencionado ya, el inmolado significa que había sido degollado para que toda su sangre fuera derramada. Esa es la imagen del Jesús que aparece en Apocalipsis capítulo 5 para tomar el rollo. Y lo increíble de todo esto es que cuando llegamos ahí al versículo 9, el cántico de estos seres celestiales no se centra en que Jesús es rey, no se centra en que Jesús es descendiente de David, no se centra en que Jesús es el león de la tribu de Judá, no se centra, en que Jesús es Dios, sino que el cántico de estos seres vivientes ahí en Apocalipsis 5 y 9 se está centrando específicamente en que Jesús fue hombre, fue un ser vulnerable, fue un ser propenso a morir, fue un ser propenso a derramar su sangre para darle vida a alguien más. Y esto es clave para un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, porque ellos empiezan a cantarle al Señor no porque Él era Dios, o no porque Él era el hijo de David, o no porque Él era supremo sobre todas las cosas. Ellos empiezan a alabar al Señor y decir, tú eres digno de tomar el rollo y desatar sus sellos por una simple y sencilla razón. Porque fuiste un ser vulnerable que fue capaz de morir, que fue capaz de entregar su vida. En un cierto sentido te hiciste hombre para redimir a otros hombres. Y es que eso es lo que significa la palabra redimir, significa levantar o restaurar algo que estaba perdido. También hace 3 semanas estuvimos hablando acerca de este concepto de la redención. Pero si te das cuenta, Apocalipsis capítulo 5 es una escena maravillosa, es una escena totalmente majestuosa e increíble. Así que el Señor Jesús nos redimió, Él pasó por todo este proceso sacrificial, no solamente como para decir, bueno, te limpio, borro tus pecados, hago que todo quede, hacemos un borrón y cuenta nueva y pum, se acabó. Sigue con tu vida como la has vivido hasta el día de hoy. No, el Señor Jesús no solamente nos limpió, Él no solamente nos redimió, no solamente Él nos limpió, no solamente Él perdonó nuestros pecados, sino que Él logró esta redención. Él nos hizo volver o Él nos restauró a una condición delante del Señor que nosotros no podíamos alcanzar por nuestro propio mérito o por nuestras propias fuerzas. Justamente ayer en la casa de oración estábamos orando con el Salmo 58 y es un salmo precioso porque el salmista, el hijo de Core, empieza este salmo diciendo, Señor, tú nos has bendecido, tú nos has engrandecido, tú has perdonado nuestros pecados, tú has borrado nuestra maldad, pero Señor, necesitamos ser restaurados. Es decir, el salmista decía, Señor, yo entiendo todo lo que tú has hecho por nosotros, pero no queremos ser seres malagradecidos, que aunque tú haces todo por ellos, ellos se quedan en la misma condición en la que siempre han estado. Al contrario, él dice en el versículo 4, Señor, restáuranos. Señor, obra en nosotros de tal manera que seamos dignos representantes tuyos y dignos merecedores de tu gloria. Es un salmo que está hermoso para orar y para meditar en estos tiempos. Pero bueno, hemos sido redimidos para Dios porque el Señor Jesucristo nos unió a Él en su muerte y hemos sido unidos a Él en su resurrección, pero también hemos sido unidos a Él en su ascensión. Hemos participado con el Señor Jesús de todas estas cosas. Así que aquellos que le han dicho que sí al Señor Jesús, aquellos que han determinado en su corazón seguir al Señor Jesús, han muerto juntamente con Él, han sido sepultados juntamente con Él, han sido resucitados juntamente con Él y han ascendido a las alturas juntamente con Él. Porque dice la Escritura en Efesios que el Señor Jesucristo nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Juntamente con Él. Así que Jesús nos tomó cuando Él murió y Él nos tomó cuando Él se levantó y Él nos llevaba cuando Él ascendió y fue a la presencia del Padre. Así que lo que obró el Padre en Cristo es la obra que también Él hizo en nosotros, quienes estamos unidos a Cristo, quienes permanecemos unidos a Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, dice así la Escritura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, entendiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿ya?, al pecado. Esto es muy interesante porque es la obra que el Señor Jesús hizo, es completa. Él no fue un sacrificio como los del Antiguo Testamento que se tenía que estar renovando constantemente, que solamente limpiaba y borraba y hacía un borrón y cuenta nueva, pero la condición del corazón del hombre seguía estando mal. Por eso el Señor a través de Jeremías, él lanza este mensaje de decir que él iba a restaurar el corazón, él iba a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Ahora, con toda esta exaltación que el Señor Jesús estuvo pasando como el Cordero digno, como el Cordero de Dios, vemos que el propósito de la misión de Jesucristo era restaurar a la humanidad a su propósito o a su condición original. ¿Y cuál era nuestra condición original? Nuestra condición original era una condición de intimidad y era una condición de dominio. ¿Recuerdas que antes de la caída el hombre podía tener intimidad con Dios y antes de la caída al hombre le había sido entregado el dominio o la autoridad de todas las cosas? Que el Señor, bueno, esto lo vimos en las primeras clases hace 3 meses, pero el Señor ve a Jesucristo, perdón, el Señor ve a la humanidad y le entrega a la humanidad la autoridad de todas las cosas y le da el poder de gobernarla y sojuzgarla y ponerse por encima de todas las cosas. Así que el propósito del Señor Jesús, cuando Él viene nuevamente cuando Él viene a la tierra para hacer esta obra en nosotros, Él viene para restaurar la intimidad, para restaurar nuestra comunión con Dios, pero también Él viene para restaurar el dominio que el hombre debería ejercer de la mano con el Señor. Y también hemos hablado mucho acerca de esto en clases anteriores, así que no me voy a detener acerca de estos temas. Pero estas son las dos facetas de la gloria que tú y yo poseemos, los redimidos, gracias a la obra completa de Jesucristo. La primera es la intimidad y la segunda es el dominio. Hemos sido restaurados a tener una plena intimidad por medio de la sangre de Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 y 8. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 8. Dice así la escritura: que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, el Padre ya nos había escogido para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, Él habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está. El Señor nos restauró para que nosotros pudiéramos tener una plena intimidad con el Señor. Y no solamente la intimidad, sino también el dominio. Y ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21 podemos leer. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21 dice: la cual operó en Cristo. Nuevamente es el texto de la supereminente grandeza del poder de Dios. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo y le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. Y lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, si tú lees un cachito antes, el apóstol Pablo está haciendo una oración y él está orando, él está clamando a Dios para que la iglesia sea plenamente capaz de conocer y comprender, que son dos conceptos distintos, que la iglesia sea capaz de experimentar el mismo poder, la supereminente grandeza del poder de Dios, ese poder que le levantó de entre los muertos, le resucitó y le llevó de todas las cosas. El apóstol Pablo está orando para que la iglesia pueda conocer y pueda experimentar ese poder también.
Si tú hoy dices, Señor, yo necesito ser levantado entre los muertos, yo necesito vencer estos pecados, yo necesito vencer estas dificultades que están atañendo mi vida, déjame decirte que esta oración que el apóstol Pablo hace en Efesios 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, son oraciones que tú puedes hacer para decirle, Señor, yo también quiero conocer ese poder tuyo, ese poder que me puede liberar del egoísmo, de la maldad, del odio, de la lascivia, de la pornografía, de la adicción. Ese poder que operó en Cristo también puede operar en ti, también puede operar en mí. Y en un cierto sentido, Pablo entendía que ese poder que llevó a Cristo a los lugares celestiales y le dio dominio y autoridad era del mismo poder que nosotros íbamos a participar. Dice Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Hay cosas muy interesantes aquí con respecto a los lugares celestiales. Mira, vamos a Efesios capítulo 1 nuevamente, regresemos a Efesios capítulo 1. Hay varios textos ahí en Efesios que afirman esta idea de los lugares celestiales. Y dicen lo siguiente, Efesios 1:3, por ejemplo. Dice así la escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Es decir, toda bendición que nosotros pudiéramos esperar de Dios. Alguien diría, una casa, un refrigerador, un carro, o pasar la escuela, cualquier cosa. Pues déjame decirte que antes que cualquiera de esas bendiciones, el Padre nos ha dado ya toda bendición espiritual. Cualquier bendición espiritual que tú pudieras necesitar ya está a tu alcance, ya está a tu disposición, porque nos la ha dado el Padre en Cristo Jesús. Pero estas bendiciones están en los lugares celestiales. No están aquí en la tierra, no están buscando las cosas de este mundo, no están buscando enriquecernos más, sino esas bendiciones están a nuestro alcance cuando venimos a la presencia del Padre y le clamamos a Él y lo buscamos de Él. También dice Efesios 1:20, dice la escritura, la cual operó en Cristo resucitado de los muertos y haciéndole sentar en los lugares celestiales. Ese poder que operó en Cristo no solamente para resucitarlo, no solamente para ir a la presencia del Padre, sino para hacerlo habitar en los lugares celestiales. Eso también tiene que ver con que nosotros podamos habitar en esos lugares. En Efesios 2:6 dice así la escritura, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Padre hizo eso contigo y conmigo. El Padre hizo eso contigo y conmigo. ¡Qué increíble! Él nos resucitó juntamente con Cristo y nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos como esos niños inquietos que tienen mucha hambre y tú lo tomas y lo pones en la silla para sentarse a la mesa para comer, pero el niño es tan inquieto que teniendo toda su disposición para comer, él se baja de esa silla y decide no comer. Y a veces eso siento yo que nos pasa como cristianos. Tenemos toda nuestra disposición en la presencia del Padre, delante del Padre, pero somos como ese niño inquieto que se distrae con cosas tan superficiales, con cosas tan secundarias, cuando tenemos toda esa riqueza delante de nosotros en la mesa del Padre. Así que solamente basta con que entendamos y nos la creamos, que estamos sentados en ese lugar a la diestra del Padre para tener a nuestra disposición todas las riquezas que el Señor tiene para nosotros. Ya hemos hablado mucho de que un corazón cercano al Señor tiene un corazón genuino y no pide egoístamente ni pide para sus deseos, pero cuando nuestro corazón es transformado y estamos sentados en ese lugar, es el lugar de la oración, el lugar de la intercesión donde todo sucede. También ahí mismo en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Cuando tú y yo tomamos nuestro lugar, nosotros podemos dar a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. También ahí en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestiales, allá arriba,
Ahí arriba está nuestra labor, nuestro trabajo como intercesores. No es tanto estar luchando contra carne, ni contra sangre, ni contra el vecino, ni contra la suegra. No se trata de estar peleando contra todas estas cosas, sino se trata de ir a la presencia del Señor y en oración alcanzar cosas, en oración lograr cosas con el Señor. Así que todo esto tiene el propósito del gobierno de estar a la diestra de Dios. El trono que aparece en Apocalipsis 4, también hablamos de ese texto hace como un mes me parece. El trono que aparece en Apocalipsis 4 es un trono de gobierno, es el trono de gobierno del Señor. Así que el ministerio sacerdotal que el Señor Jesucristo tomó, ese ministerio sacerdotal que el Señor logró como el gran sumo sacerdote, la Escritura también nos dice que hemos sido partícipes de ese ministerio y que el Señor Jesús ha extendido hacia nosotros algo que se conoce como el sacerdocio universal. Así que en un cierto sentido, el ministerio sacerdotal fue dado a los santos a través de la gloria eterna que el Señor Jesucristo recibió. A medida que nosotros comenzamos a entrar en este glorioso ministerio, de tomar nuestro lugar realmente como sacerdotes, de tomar nuestro lugar realmente como intercesores, e ir a las dimensiones celestiales, a la presencia de Dios para clamar y para interceder. Mientras nosotros hacemos esto en unidad con Cristo y el Espíritu Santo, nosotros tomamos nuestra posición en los lugares celestiales. Así que basta con que tomemos en serio ese ministerio, ese llamado santo que el Señor nos ha hecho. Basta con eso para que nosotros podamos entrar en esta dimensión. El Señor Jesús expresó, bueno, más bien Dios expresó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Jesús vino en semejanza de hombre y se unió con nosotros. El Señor Jesús participó de nuestro mismo yugo, de nuestro mismo hueso, hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne. Él murió, Él fue sepultado, resucitó de entre los muertos, Él ascendió a los cielos y nosotros hemos sido levantados y nos hemos sentado juntamente con Él en estos lugares celestiales. Dice Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice así la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual Él nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, porque por gracia son salvos. Y juntamente con Él, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos ha hecho sentarnos en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, en un cierto sentido, la iglesia ya tiene ese lugar, pero parece ser que no lo hemos tomado o no hemos llegado a esa plenitud. Y en un cierto sentido, la plenitud de la iglesia, la plenitud de la novia, va a ir siendo alcanzada conforme se acerque el tiempo de la venida del Señor Jesús. La plenitud de la novia va a ser alcanzada en las edades venideras, en los años venideros. Y nosotros colaboramos o nosotros formamos parte para que esto suceda en estos tiempos, en nuestros tiempos, en nuestra generación. Dice Efesios 2:7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que esto nos deja algunas cosas muy en claro que vamos a hacer como un recuento. La primera es que el hombre es incapaz de hacer algo. Tú y yo somos incapaces de tomar esta posición. Así que esta posición la alcanzamos, o esta posición es expresada a nosotros por medio de la habilidad y la iniciativa que el Señor puso en sí mismo y en Jesucristo para que tú y yo fuéramos redimidos y para que tú y yo fuéramos alcanzados. Así que Jesús, por medio del Espíritu Santo, Él intercede ahora a la diestra del Padre. Ya lo hemos dicho, Él está a la diestra del Padre. Así que Jesús, por medio del Espíritu Santo, Él intercede ahora a través de la iglesia, que es su cuerpo, en los lugares de gobierno y en los lugares de autoridad. Lo voy a volver a decir. Jesús, por medio del Espíritu Santo, o sea, Jesús ya está a la diestra del Padre, pero Jesús por medio del Espíritu Santo, porque ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Es un sello, es una garantía, es una marca que el Señor puso sobre tu vida. Su Espíritu está en ti y su Espíritu está en mí. Y Jesús, por medio de ese Espíritu Santo, Él intercede. Ahora Él clama, ahora Él presenta peticiones delante del Padre por medio de la iglesia o a través de la iglesia, que es su cuerpo. De tal manera
que permanecemos unidos a Cristo por medio del Espíritu, en esa dimensión espiritual, en esos lugares que son celestes, que son celestiales, y que los alcanzamos gracias a la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y entonces la iglesia alcanza un lugar de gobierno y un lugar de autoridad por el mérito de Cristo, pero también Cristo intercede a través de nosotros, nos usa como un instrumento de intercesión porque nosotros somos su cuerpo, nosotros somos la expresión de Él. Nuevamente, Efesios 1 del 20 al 23. Yo sé que estoy repitiendo mucho estos textos, pero aquí está la clave. Y naturalmente el libro de Efesios es un libro lleno de mucho contenido teológico. No lo alcanzas a digerir en una sentada, necesitas darle muchas pasadas por ahí para entenderlo. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 1 del versículo 20 al 23. Dice, el supereminente poder de Dios, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies o bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow. El Padre tomó a Jesucristo y lo dio como cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo y Él es la plenitud de aquel, o la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este texto hay que leerlo como unas 30 veces para como que ir poniendo cada cosa en su lugar y armar al final de cuentas un rompecabezas y entender como dónde nos toca nuestro lugar. Pero mira el versículo 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, Cristo es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia expresa la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En un cierto sentido, sí. Tenemos ese compromiso, tenemos esa carga en nosotros de ser la expresión de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, si es que somos su cuerpo, si es que somos su iglesia, si es que le pertenecemos a Él. Así que Jesús fue elevado por encima de todo poder y principado, y el Padre le dio a Jesús la autoridad de ejercer dominio a través de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que es a través de la iglesia que se debe de manifestar y que se va a manifestar la gloria de Dios. Esto tiene que quedarnos claro, porque a veces esperamos que Dios venga como un agente externo y haga algo, y Él irrumpa y Él actúe y nosotros seamos espectadores. Pero lo que estamos leyendo aquí en Efesios nos deja ver o nos debe dejar entender que no se trata de que el Señor venga y haga algo ajeno a nosotros, algo externo a nosotros, y nosotros estemos desde acá viendo como simples espectadores, sino que más bien tiene que ver con que el Señor venga y haga algo en nosotros y a través de nosotros para los demás, porque nosotros somos el cuerpo. Cuando tú ves una botella de agua a la orilla de la mesa y la quieres, y la cabeza la quiere, la cabeza dice, tengo sed y quiero tomar agua, no viene otro ser a tomar la mano y te la pone delante de ti para que la tomes, para tomar el agua y la pone delante de ti para que la tomes, no. Es la cabeza la cual le ordena a la mano que la mano se estire, tome el vaso y entonces venga y tomes de esa agua. Y pasa exactamente igual, el Señor es la cabeza, Él toma la autoridad, Él ordena las cosas sobre el cuerpo de la iglesia, pero la iglesia tiene que ejecutar esa autoridad, la iglesia tiene que ejecutar esos designios de Dios, esa determinación de Dios. Así que es a través de la iglesia que se manifiesta la gloria de Dios. Es a través de ti y es a través de mí que se debe de manifestar la gloria de Dios. Así que nosotros debemos de entender que el propósito eterno escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo era que la iglesia fuera restaurada a una posición de dominio y de gloria para manifestar a Dios aquí en la tierra. Para que nosotros podamos ser esa expresión fiel y verdadera de Dios aquí en la tierra. Por eso dice Efesios 3:10
que es labor de la iglesia dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. No solamente orando, no solamente clamando, que ya lo hemos hecho y lo hacemos, sino que con nuestros actos, con nuestras obras, nosotros podamos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y que los principados y las potestades puedan ver a una iglesia actuar, puedan ver a una iglesia operar, puedan ver a una iglesia hacer, y entonces se pueda testificar de la gloria de Dios en nosotros y que el Señor nos respalda. Así que debemos entender que cuando Jesús ascendió, Él llevó cautiva la cautividad. Y esto significa que abrió las prisiones de la muerte, Él abrió las prisiones del Hades, y Él abrió las prisiones de todo esto, y Él llevó a muchos hijos e hijas al mismo lugar de exaltación. Él llevó a muchos hijos e hijas al mismo lugar de gloria, a la diestra del Padre, a través de la intimidad y el dominio que se puede alcanzar por la intercesión. El Señor Jesús hizo eso. Él te tomó a ti, Él me tomó a mí, siendo prisioneros de la muerte, siendo prisioneros del pecado. Él nos tomó, Él abrió esas prisiones, nos tomó y nos llevó a la presencia del Padre, al mismo lugar de gloria que Él, para que pudiéramos participar de lo que Él había participado. ¿Qué ora Jesús antes de morir? Delante del Señor dice: Señor, yo quiero que la gloria que me diste a mí, ellos la puedan conocer. Yo quiero que en el mismo lugar donde yo esté, ellos también estén. Fíjate la intercesión de Jesús. Él estaba diciendo: Señor, yo quiero que si voy a ir a tu presencia, yo pueda tomarlos a todos ellos y pueda llevarlos a tu presencia también, Señor. Así que Jesús no hizo esto únicamente para que Él pudiera sentarse en el trono, sino que Él lo hizo para levantar a toda una humanidad del medio de las cenizas, del medio de la muerte, a la nobleza y a la gloria del Padre. El Señor Jesús hizo todo esto por ti y por mí. No solamente por el bien para sí mismo, sino que Él hizo todo esto por ti y por mí. Ahora, dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la Escritura: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús participó de la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tú y yo ya no debemos de servir a eso. Tú y yo ya no debemos de estar sujetos a servidumbre de la muerte. Una frase de A.W. Tozer dice: fuimos hechos para vivir como reyes, pero vivimos como mendigos, sin saber las bendiciones espirituales que poseemos en Cristo. Desde que inicié esta clase no he dejado de mencionar esto, y es importante que lo entendamos. Fuimos hechos para vivir como reyes, y no solamente vivir en un tiempo futuro. El Señor Jesús nos ha puesto en una posición de reyes. Él nos ha tomado y Él nos ha hecho sentar a la diestra del Padre. Pero insisto, somos como esos niños pequeños que teniendo la oportunidad de sentarse a la mesa y degustar de todas las riquezas de la mesa, se distraen con un simple insecto, se distraen con un simple juguete y se bajan de la silla y prefieren jugar que participar de la mesa. Y a veces como cristianos nos hemos distraído tanto, hemos hecho a un lado lo que realmente importa, lo que es eterno, y nos hemos distraído con cosas tan vanas, tan superficiales, tan pequeñas, que nos hemos olvidado de la posición que tenemos real en Dios, en Cristo. Así que esto debería de darnos una cachetada con guante blanco sobre dónde está nuestro corazón, en qué nos enfocamos cuando venimos al Señor, cuando vemos todas estas cosas, dónde está nuestro corazón. Y es importante pensar en todo esto. Hebreos 2:10 dice que Él habría de llevar a muchos hijos a la gloria. Y Efesios 1:10 dice que Él iba a reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él, en su tiempo, Él nos tomó y nos llevó al Padre, y Él unió el cielo con la tierra. Y cuando el Señor Jesús regrese, nos vamos a dar cuenta de la magnitud de esta obra tan maravillosa y tan perfecta que Él hizo por nosotros. Así que quiero que te quede claro esto: estas realidades no son distantes y no nos pueden parecer indiferentes. Si nos parecen indiferentes, es simple y sencillamente por una razón: no hemos comprendido, nuestros ojos no han sido abiertos a ver, a degustar de estas riquezas que tenemos en Cristo Jesús.
Y en un cierto sentido, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, buscar al Señor, ser leales a Él, leer la Escritura, y el Espíritu Santo va a ir mostrándonos todas estas cosas. Pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner de nuestra disposición para que todo esto suceda. Así que estas realidades no son distantes y no nos pueden ser indiferentes. No nos puede ser indiferente la eternidad y no nos puede ser indiferente la posición a la cual el Señor nos ha puesto ya, a la cual el Señor nos ha hecho sentar ahora. Quiero volver a decir la frase de Tozer porque es muy cierta. Dice, fuimos hechos para vivir como reyes, pero vivimos como mendigos sin saber las bendiciones espirituales que poseemos en Cristo Jesús. Tenemos tanta riqueza en el Señor al contemplarle a Él, al tener la oportunidad de venir a su presencia y verle cara a cara, pero nos distraemos con cosas tan superficiales como el que habremos de comer o que habremos de vestir, o no me hizo buena cara, o no me saludó, o nos afanamos tanto en este mundo, en una buena carrera, en ganar dinero, en construir una casa. ¿Para qué? Si cuando nos muramos no nos vamos a llevar absolutamente nada. Que nos hemos olvidado de alcanzar una buena reputación y una buena posición delante del Señor. Si se dan cuenta, vivimos en el mundo de las redes sociales donde todo es aprobación, donde lo único que buscamos es ser aprobados por los demás por un like, por un me encanta, por un corazón, por cualquier situación, y siempre estamos comparando esos números, cuando la realidad es que a quien deberíamos de agradarle y a quien debería de interesarnos presentarnos delante de Él es delante del Señor. Así que tú y yo hemos sido llamados de la vergüenza y de la condenación a tener una identidad y una realidad en Cristo Jesús, a que nuestra vida ha sido escondida en Él. Las realidades de la obra de Dios en Cristo son nuestro fundamento para poder caminar en un ministerio firme de oración, adoración e intercesión. El poder venir a la presencia del Padre con esta seguridad, el poder presentarnos delante de Él con esta firmeza, se debe a la realidad de la obra que Cristo ejerció por ti y por mí en la cruz. Pero obviamente todo esto se asimila al leer, al orar y al tener fe. Es algo que viene solamente de ahí. Así que la manera número uno en la que nosotros llamaremos a la gente a un lugar de intercesión es dándoles a Cristo. Es dándoles a Cristo. Y tú y yo no podemos dar algo que no tenemos. Tú y yo no podemos dar algo de lo cual no nos hemos llenado. La gente debe de entender y debe de ver que nosotros estamos en Él y que Él está con nosotros y que esa es nuestra realidad. Debemos de empapar a otros de esta realidad. Y cuando nos damos cuenta de que ya no somos esclavos, cuando nos damos cuenta de que ya no somos prisioneros, comenzamos a ir en búsqueda de una verdadera identidad en Cristo Jesús. Y es importante que tú entiendas eso, que tú ya no eres un esclavo, que tú ya no eres un prisionero. Por eso debemos de considerar realmente al sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 del 1 al 3, y empiezo a terminar con esto. Colosenses 3 del 1 al 3 dice así la escritura: si ustedes pues han resucitado con Cristo, deben de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo no está en otro lado más que ahí. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que este es un cambio de paradigma que tiene que operar en nosotros. Es decir, ya sucedió, pero tienes que entenderlo. Tiene que quedarte claro. Mira, cuando en Estados Unidos sucedía la esclavitud de los negros, cuando estaba esta idea supremacista de los blancos sobre los negros y los negros eran sometidos a trabajar como esclavos, llegó un presidente al poder que se llamó Abraham Lincoln, y Abraham Lincoln hizo una carta de emancipación una declaración de independencia donde se abolía totalmente la esclavitud. En el norte de Estados Unidos esto se logró rápidamente, pero hubo casos en los que aún 40 o 50 años después de que se declaró la libertad de los esclavos, muchos esclavos seguían siendo esclavos. Ellos seguían trabajando para los hombres blancos. ¿Y sabes por qué? Aunque ya se había abolido la esclavitud, ¿por qué seguían habiendo esclavos? Por una simple y sencilla razón, porque estos esclavos no sabían que ya eran libres. Ellos no sabían que ya no tenían que seguir en condición de esclavos. Y a veces como cristianos se nos olvida
que ya no tenemos necesidad de seguir sirviendo al pecado, seguir sirviendo a la maldad, seguir sirviendo a los sistemas opresores de este mundo, y decidimos seguir sirviéndoles. Pero es importante leer estos textos, es importante considerar todo esto, porque esta libertad y este posicionarnos en la diestra del Padre, en los lugares celestiales, ya sucedió. Es algo que ya sucedió, pero es algo que tú y yo tenemos que entender. Es un paradigma que nuestra vida tiene que cambiar. Por eso dice Pablo en Romanos 12:1 que es necesario que 12:2, que es necesario que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las cosas, nuestra manera de digerir, nuestra manera de razonar, de saber que ya somos libres, que ya no somos esclavos, que ahora estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, de entender que el Padre ya nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Necesitamos entender todo eso para que entonces cambie nuestra manera de vivir. Dice Pablo en Romanos 12:2 que tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de vivir. Entonces, sí nos hace falta echarnos un clavado en la Escritura, sí nos hace falta leer más la Biblia, sí nos hace falta orar más y entender quién somos en Dios para que entonces seas realmente libre. Por eso dice también el Señor Jesús, y conocerán la verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Pero tiene que haber un compromiso de nuestra parte por conocer esta verdad. Muchas gracias por acompañarnos. No terminé la clase, así que tendremos una segunda parte dentro de 8 días. Si llegaron tarde, los invito a que vean la clase completa. Espero que sea de bendición para ustedes. Espero que sean confrontados. Espero que les mueva, aunque sea un poquito el tapete, o pongamos unos granitos de sal en su boca para que les dé más sed de buscar al Señor. Pero bueno, es lamentable. Hemos regresado a semáforo rojo. Estamos pues queriendo ser responsables, prudentes, tomar todas las medidas. Así que pues seguiremos aquí por un buen tiempo. Esperamos que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Déjame orar por ti. Señor, en esta tarde te damos gracias por todo esto que empezamos a vislumbrar, que empieza como a encandilarnos tanta información, tantas cosas increíbles que el Señor Jesús hizo, no solamente hizo, sino que alcanzó por nosotros y para nosotros. Gracias, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu, el cual sin duda alguna mora y habita en nosotros, hemos sido sellados con Él. Yo te ruego que tu Espíritu empiece a abrir nuestros ojos para ver, para entender, para comprender todo esto, Señor. De tal forma, Señor, que podamos vivir en esta nueva identidad, en esta nueva realidad tuya, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, porque nos sacaste de la miseria, de la pobreza, para llevarnos a tu gloria y a tu presencia. Ayúdanos a caminar y a vivir en esta identidad. En el nombre de Jesús es nuestra oración y es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por acompañarnos. Ya me despedí, así que pues Dios les bendiga. Aquí estamos. Cualquier duda, cualquier situación, pueden escribirnos para dialogar, platicar y llegar juntos a una verdad más grande, porque la verdad la alcanzamos todos juntos. La revelación, el mensaje profundo de Dios lo alcanzamos cuando todos nos unimos y buscamos al Señor. Así que, bueno, estoy para servirles. Que Dios les bendiga. Buenas noches.